Buenos días a todos, muchas gracias por estar de nuevo. Este House View un poco más cerca del último que tuvimos, porque bueno, vamos a intentar tener todas estas miradas de la economía global siempre en la primera semana de cada mes, así nos vamos agendando y nos vamos organizando. Así que bueno, la diferencia con el House View anterior es que solamente vamos a tocar la economía global, así que vamos a dar un breve repaso de qué es lo que está pasando en materia económica y cómo es la perspectiva y el comportamiento del mercado en el último mes y qué podemos esperar, para cerrar un poco mostrándoles cómo vienen nuestras carteras y bueno, a ver qué medidas tomamos o qué acciones tomamos a futuro. Comenzando con el panorama global que siempre me gusta dar, arranquemos con estos buenos datos que siguen llegando de la economía americana. Yo le llamé la locomotora americana porque básicamente es lo que sigue traccionando. Todas las buenas noticias que están llegando en materia económica tienen un común denominador, que es que vienen desde Estados Unidos. Cuando vemos acá por qué nos llegan buenas noticias, bueno, no podemos obviar el panorama sanitario. Fíjense, ahí tenemos la evolución de los contagios por COVID en el gráfico de la izquierda y lo cruzamos también con algo bastante tétrico, pero bueno, es cómo van evolucionando las muertes por COVID. Y acá vemos cómo Estados Unidos, después de esa segunda ola tan trágica que tuvo hacia fines del año pasado y principios de este año, empezó a mejorar en un contexto en el cual el proceso de vacunación, tanto en Estados Unidos como en varios lugares del mundo, se fue acelerando. Fíjense cómo en términos de dosis administradas cada 100 habitantes, como Estados Unidos, Reino Unido y ahora también Europa se va sumando a este club de vacunados. Brasil viene un poquito más por atrás, y Chile sigue siendo, bueno, Chile saquea a Israel por una cuestión de escala, pero lo cierto es que el mundo, algunos más, otros menos, pero sigue con este proceso de vacunación acelerada, y esto es lo que de a poco nos permite nuevamente esta historia que seguimos contando, ¿no? De que hasta cuándo vamos a seguir con este escenario de pandemia o post-pandemia, sigue siendo la clave, por el momento el driver para los mercados hoy por hoy es cómo avanza el proceso de vacunación, y la buena noticia es que en Estados Unidos el proceso de vacunación avanza con cada vez más fuerza. Cuando esto lo vemos acá hay a mayor vacunación. ¿Por qué es importante las vacunas y que caigan los contagios? Porque básicamente eso es lo que permite que el consumidor o la actividad económica vaya normalizándose. Acá tenemos un índice de restricciones por movilidad de COVID. Fíjense que este gráfico, cuanto más cerca de 100 está, es cuando las restricciones son más severas. Obviamente tenemos que hacia el segundo trimestre del año pasado, en la mayoría de los países este índice llegaba a 80, ahí vemos a Japón un poquito más abajo, porque recuerden que en Asia el impacto fue más que nada en el primer trimestre, pero acá cuando vemos los tres grandes de Occidente, Estados Unidos, la Eurozona y Reino Unido, vemos cómo en abril estaban en un índice de casi 80, y fue a medida que los contagios iban bajando, la economía se iba reactivando o se iba normalizando, este índice de restricciones bajaba. Y fíjense ahora cómo estamos en dos canales diferentes. Por un lado, cómo en Estados Unidos, si bien las restricciones continúan, están en un nivel muchísimo más bajo que un año atrás, en tanto que Europa y Reino Unido padecen una tercera ola, si quieren, o un panorama sanitario un poco más complejo que en Estados Unidos. Un poco ahí también tiene que ver la vacuna, pero también la aparición de nuevas cepas, sobre todo en Reino Unido, que esto obligó a tener nuevas restricciones, y esto básicamente lo que está haciendo es que tengamos dos velocidades en esta recuperación. Fíjense cómo este es el índice PMI compuesto, en el cual, espérenme un cachito, este PMI compuesto, como arriba de 50 marca que la economía se está expandiendo, por abajo de 50 es que se está contrayendo. Y acá vemos cómo Estados Unidos, desde el tercer trimestre del año pasado,
viene en franca recuperación, y esta recuperación que se va acelerando, digamos, al primer trimestre de este año cerró casi en 60. Cuando lo vemos ahí en el margen, ¿qué pasó en marzo? Digamos, pues esto es promedio del trimestre, fíjense que dio 59,7, prácticamente con esta buena noticia en la cual es tanto bienes como que la recuperación ya se da no solamente en bienes, sino también en servicios, en los cuales ambos están arriba o cercanos a los 60. Diferente es la historia en Europa. Fíjense que Europa está ahí zigzagueando en esta recuperación, todavía no llega a 50, da 49,7. La buena noticia es que en marzo habría repuntado un poco con un índice compuesto en 52,5, y la diferencia entre Estados Unidos y Europa, que les estoy marcando, básicamente se concentra en la evolución del sector de servicios. Recuerden que el COVID o la pandemia lo que más golpeó a la economía global fue un shock de oferta de servicios. Entonces toda la producción de servicios fue lo más castigado, en tanto que la producción de bienes la pudo ir piloteando, la pudo ir normalizando, digamos. Obviamente que la provisión de servicios va a depender mucho de ese índice de movilidad que les comenté antes, es decir, a mayores restricciones, más golpeado va a estar el sector servicios, y eso es lo que le está pasando a Europa, y eso es la gran diferencia que tienen, porque esta diferencial en la velocidad de crecimiento entre Europa y Estados Unidos. Cuando lo vemos un poco con Japón, hace una historia más parecida. Hoy por hoy parece Japón lo vemos como más lejano, pero básicamente lo que quiero mostrar con Japón es que es entre los tres grandes de la economía global. Estamos ahí en un sendero de recuperación global, salvo Estados Unidos que supera, que es la gran locomotora, el resto se va adaptando a esta nueva normalidad. Cuando entramos un poco más de cerca en Estados Unidos, acá vamos a los últimos datos para no repetir lo que comentamos en el House View pasado. Acá lo importante es cómo está recuperándose el sector, el empleo en Estados Unidos. Fíjense esta V corta que hizo en los últimos 6 meses. Fíjense cuando allá por diciembre del año pasado, como les comenté, ahí teníamos una segunda ola en Estados Unidos bastante severa, el índice de restricciones había subido, esto golpeó obviamente a la economía en todos los sectores. Ahí teníamos destrucción de empleo, parecía que nuevamente aparecía el fantasma de la pandemia y una economía que le iba a costar salir de ese pozo que había entrado. Y por suerte los datos de enero, febrero y marzo fueron cada vez mejores. Digamos, acá tenemos una clara mejora en el empleo. Fíjense lo que fue marzo, una creación de empleo no agrícola de casi 1 millón de puestos de trabajo. Es el mejor mes desde agosto del año pasado, y acá vemos la particularidad en la cual esta suba o esta recuperación se apoya mucho en el sector de servicios, que era lo que les mostraba que era lo que fue lo más castigado. ¿Por qué lo digo esto? Ahí lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Acá comparamos, fíjense, lo que fue el empleo de marzo de este año respecto a marzo del año pasado, para que tengan idea y no nos mareemos con los números. Tengan en cuenta que el empleo en Estados Unidos en la pandemia, si bien se viene recuperando, todavía está un 4% abajo del empleo que había hace un año atrás. Esto implica que se perdieron casi 7 millones de puestos de trabajo. Cuando vemos quiénes son los causantes de este derrotero de empleo, bueno, acá tenemos 3 actores principales, o si quieren, sí, 3. Tenemos obviamente el sector de ocio, y bueno, acá tenemos todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes, que perdió casi 2,5 millones de puestos de trabajo. A pesar de la recuperación que está teniendo en marzo de este año, todavía le falta muchísimo por recuperar. Tengan en cuenta que hicieron un ajuste del empleo de casi del 15% de su nómina. Después tenemos 1.300.000 personas que perdieron trabajo, que se dedicaban al transporte aéreo, y ahí tenemos también buques y demás, todas cosas relacionadas con, obviamente, con la movilidad y esa
ese golpe que tuvo tras las restricciones a esa movilidad. Fíjense que ahí el empleo en este sector cae casi al 20% anual. Y después tenemos, bueno, el sector salud y servicios, que si bien el número es casi 1 millón, parece mucho, en términos relativos es una caída de menor al 5%, está dentro de la media. Y después tenemos el sector gobierno. Fíjense acá qué interesante, ¿no? Porque acá no es el gobierno privado, no es el gobierno federal el que redujo las nóminas no agrícolas, sino que fueron los gobiernos estaduales, los gobiernos locales, ¿no? Digamos, parece raro visto desde Argentina que hagan semejante ajuste del empleo público, pero bueno, allá no se suicidan y bueno, estas cosas pasan y eso hace que tengan más de 1.100.000 personas menos empleadas en estas dependencias. Lo que quiero marcar con esto es que si bien el empleo se recupera con fuerza, todavía tiene bastante por recuperar. Tengan en cuenta que recién vamos a recuperar esta pérdida de empleo que tuvimos en el último año. Si la economía se mantiene con este dinamismo todos los meses de acá a fin de año, recién ahí habremos recuperado la cantidad de empleo, y eso es un poco el argumento que tiene la Fed para no levantar el pie del acelerador. Acá ustedes lo ven en términos más numéricos. Fíjense acá cómo la cantidad de ocupados que les dije recién, 150 millones, cuando en marzo del año pasado teníamos casi 158, a principios del 2020 teníamos 158, tuvieron ese valle de 133 allá por abril, y bueno, vienen esta recuperación. Pero fíjense ahí nuevamente lo que hace que todavía tengamos un sendero para recuperar. Por otro lado, tenemos que la cantidad de desocupados, si bien pasamos de ese abismo que eran los 23 millones de desocupados que saltó allá por abril, hoy estamos en 9.700.000 desocupados, cuando a principios de la pandemia teníamos 4 millones de desocupados menos. Entonces acá surge otra variable a seguir, que es la tasa de desempleo, ¿no? Tenemos acá que al recuperarse el empleo y bajar la desocupación, lo que permite es que la tasa de desempleo caiga al 6%. Claramente, cuando nosotros vemos esa tasa de desempleo, recuerden que siempre es un cociente, es decir, lo comparamos contra algo, y ese algo es la cantidad de gente que está en el mercado laboral. Como la pandemia hizo que mucha gente se retirara de ese mercado laboral, eso permitió que la tasa de desempleo no suba tanto. Bueno, ahora es lo que le va a costar para que la tasa de desempleo perfore el 6%, va a tener que crear tantos empleos para recuperar esas personas que quedaron desocupadas, al tiempo que va a tener que ir absorbiendo la mayor cantidad de gente que se va incorporando a ese mercado laboral. Por eso ahí, insisto, este es el gran argumento que tiene la Reserva Federal para decir, bueno, muchachos, no nos mareemos con tantos buenos datos del empleo, que todavía tenemos mucha tela para cortar. Entonces, ese es un poco el mensaje que les queremos dar en cuanto a la recuperación del empleo en Estados Unidos, a la cual nuevamente algo que vengo insistiendo, y si ustedes me permiten, para mí es el gran driver o el gran temor o la gran amenaza, como titulamos, para la recuperación, es esta variable. Acá tenemos dos cosas. Primero, como siempre venimos viendo, cómo viene el ingreso de las personas en Estados Unidos, en el cual depende de cuánto ganan, cuánto trabajo tienen y cuántas transferencias reciben del gobierno, los famosos cheques del plan fiscal que hizo Trump y que ahora va a hacer Biden, a partir que ya se debería estar viendo. Pero fíjense cómo el consumidor americano o la población americana recibe muchos más ingresos impulsados por las transferencias del sector público o esos cheques, y no se lo gastan. Digamos, esto ya lo vimos en el House View pasado, pero el resultado, la resultante de este comportamiento de recibir más ingresos al tiempo que recuperan ingresos por la vía limpia, que es el mercado laboral o la productividad, hacen que no reaccionen a esa mayor cantidad de ingresos y gastan menos que hace un año atrás. La resultante es la tasa de ahorro. Esta tasa de ahorro, que en febrero dio casi 14%, es el doble a la del promedio histórico. Es decir, lo que quiero mostrarles acá, como insisto, es que tenemos
un montón de plata bajo el colchón que el americano en algún momento va a empezar a sacarla de la mesa de luz y va a ponerla a trabajar a través del consumo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para volver a esa tasa de ahorro más normal, si quieren? Bueno, que se recupere la confianza del consumidor. Y es lo que está pasando, por eso lo ponemos como esa locomotora. Fíjense el viajecito a la baja que se dio la expectativa la confianza del consumidor por la pandemia, cayó casi más de un 40%, y cómo desde entonces, a medida que la economía se va normalizando, al tiempo que me imagino que estarán más tranquilos con la vacuna, con más ingresos que le llegan del Estado y recuperando empleo, bueno, este consumidor está cada vez más confiado, y seguramente esto es la clave, les insisto, para ver cuán recalentada puede quedar la economía a medida que se va recuperando el empleo, a medida que el consumidor va gastando más, al tiempo que recibe los cheques del gobierno, por lo menos en marzo, que van a tener ahí. Entonces, esto es, si quieren, es el riesgo de sobrecalentamiento que puede tener la economía americana. Por el momento no está pasando, pero hay que verlo de cerca, ¿no? Digamos, nada está escrito en roca en este mundo. Cuando vemos que, digamos, acá, insisto, acá este va a ser el driver para que la economía americana en los próximos 6 meses crezca a tasas chinas, ¿no? Una tasa de crecimiento del 7% anualizado, esto sería un poquito, casi al 2% por trimestre, y esto haría, fíjense cómo la diferencia con Europa, ¿no? Europa, que ya en el primer trimestre va a andar medio flojo, se supone que a medida que el proceso de vacunas avance y si no hay nuevas cepas y demás, permita que se vayan recuperando, pero bueno, vamos a terminar hacia fin de este año con una economía americana que ya está 3% arriba que a principios de la pandemia, mientras que Europa va a estar casi un punto abajo de eso. Entonces ahí es lo que vemos, esta locomotora, digamos, que es la economía americana, y mientras que Europa, a pesar de sentir los beneficios de que Estados Unidos se recupere, tengan en cuenta que Estados Unidos es el principal cliente del mundo en materia de exportaciones, y eso hace digamos, que Estados Unidos crezca, que crezcan sus importaciones, hace que el mundo aumente sus exportaciones, y eso pueda compensar o pueda darle mayor dinamismo a la demanda, al PBI del resto del mundo, y eso es lo que esperamos que siga pasando. Entonces, ahí básicamente lo que le estábamos mostrando es una economía americana que se recupera, en la cual hay bastante fuerza, que tiene bastante fuerza en la recuperación, y bueno, el mercado no se queda quieto, digamos, si bien festeja, también tiene sus preocupaciones, y esas preocupaciones principales siguen siendo que la inflación se acelere un poquito. Fíjense cómo la tasa implícita de los bonos a 5 años ya llegó a 2,60, a 10 años está un poquito más baja, pero la película que acá está mostrando el mercado es que esta dinámica le preocupa, le empieza a marcar la cancha a la Fed, en la cual la Fed asegura que no va a mover nada hasta fin del 2023, o hasta tanto haya tenido esa recuperación en el desempleo que recién le comentaba. Tengan en cuenta que puede darse el caso de que la inflación en el segundo trimestre o tercer trimestre viaje a un ritmo del 2,5-3%, y la Fed insista con no mover nada de su política monetaria, básicamente porque sigue mirando el mercado laboral, y tener una inflación entre 2,5 y 3 no le estaría haciendo mucho ruido. Entonces recuerden que ahí ellos tienen dos objetivos, es el empleo y la inflación. Así que esto es como que la Fed siempre, cada vez que miramos este gráfico, tira paños fríos como para decir que no generar el pánico, pero bueno, el pánico no está, pero sí las consecuencias de esas mayores expectativas de inflación, que quizás son también el espejo de acá, y acá vemos cómo, bueno, ese escenario que venimos marcando, en el cual las tasas de los bonos a 10 años estaban por debajo del 1%, bueno, este año ya
van superando mes a mes nuevos escalones. Ya estaba arriba del 1,70, bueno, hoy está un poco zigzagueando ahí, unos 69, unos 71, pero la realidad es que estamos con un poco de tasas de interés más caras, sobre todo las de más largo plazo, mientras que las de corto plazo prácticamente no se muevan. Esta empinación natural, empinamiento de la curva de los bonos del tesoro es lo que permite, es la película de una economía que se va normalizando, aunque esa pendiente quizás a veces está reflejando de que hay temores de una presión inflacionaria un poquito más aguda a lo que predice la propia Reserva Federal. Y, digamos, eso, digamos, si bien, insisto, la Reserva Federal no da el brazo a torcer, el mercado se la está jugando ahí un poquito corriéndola. Pero bueno, acá vemos que este escenario de una economía americana que se va fortaleciendo, que va haciendo traccionar a todo el mundo, con un dólar, con unas tasas de interés que se van fortaleciendo o que van subiendo nuevos escalones, esto en un mundo que todavía está padeciendo una pandemia, en un mundo que está padeciendo un poco la falta de vacunas y todas las consecuencias o causas que ustedes les quieran encontrar, lo cierto es que el dólar desde fines del año pasado interrumpió esa tendencia al debilitamiento que había tenido desde que pasó el pánico allá por abril del año pasado. Fíjense todo, que el dólar, recuerden, se había depreciado o debilitado casi un 8%, y desde entonces el dólar viene subiendo, y viene subiendo contra el euro, viene subiendo contra las monedas asiáticas, viene subiendo contra el yuan, una moneda, digamos, que uno cuando mira los equilibrios globales, un país como China que tiene tanto excedente externo, digamos, lo natural es que su moneda se aprecie. Bueno, tampoco los chinos comen vidrio en cuanto a que un yuan sumamente fuerte les complica su escenario de crecimiento, y bueno, acá están las consecuencias. Un yuan que poquito, ¿no? No quiero tampoco alertar, tampoco quiero mostrar que esto vaya a recuperar todo lo perdido, pero es algo que a nosotros después nos vamos a ver cómo nos golpeó en las carteras, pero ahí vemos cómo el dólar, si quieren, el clásico contra el DXY, o que esto es contra las monedas más desarrolladas, en el cual el euro obviamente es principal protagonista, estuvo una suba casi 4% en lo que va del año. Y si lo vemos también con las monedas emergentes, es decir, este es un índice propio que armamos, las monedas de América Latina, obviamente se debilitaron mucho antes que el resto de las monedas, ¿no? Fíjense que las monedas emergentes, las monedas de América Latina empezaron a perder contra el dólar ya a fines de noviembre pasado, a fines de noviembre pasado, sobre todo ahí impulsado por el real, y bueno, todas anduvieron debilitándose contra el dólar. Y después tenían esa línea que ustedes ven de Asia. Básicamente, bueno, ahí incorporamos Turquía, al que le guste lo incorpora en Europa emergente, acá la ponemos en Asia emergente, que bueno, la depreciación que tuvo la lira turca en el último mes hace que esa liñita que ustedes ven ahí un poquito más empinada, pero hace que también cuando lo vemos contra la moneda, contra el rublo, contra las monedas del sudeste asiático, ahí todas están más o menos, siguen la misma película. En cuanto a América Latina, además de lo que ustedes ya saben de Argentina, también de Brasil, fíjense que el real brasileño llegó a cotizar a 5,90, hoy está navegando en el 5,60, 5,70. La única moneda de todas que logró apreciarse contra el dólar es el peso chileno, en el cual recuerden que el peso chileno arrancaba con un colchón mucho más alto, porque recuerden que previo al COVID tuvieron la crisis allá por fines de 2019, que también golpeó mucho a la economía y a la moneda y al peso chileno. Pero bueno, es la excepción a la regla. Acá tenemos que un dólar fortalecido. Y si se fortalece el dólar, digamos, esto no hay que esperar mucho para ver cierto ajuste en los commodities. Pasó así en los últimos 50 años, siempre fue así, y esto no es la excepción. Fíjense ahí en el gráfico de la izquierda, ustedes ven la cotización del dólar en términos reales contra todas las monedas,
y el precio de los commodities, como que, digamos, como a medida que el dólar se se fortalece, es decir, la línea va para arriba, digamos, los commodities caen y viceversa cuando el dólar se debilita. Acá vemos en el margen, muy en el margen, cómo este repunte que está teniendo el dólar a nivel global le dio cierta fatiga al precio de las materias primas, en el cual ya en este año están bastante estables, si bien nos mareamos un poco por lo que va subiendo, ahí vemos un poco la soja. Fíjense que la soja, si bien tenemos esta bendición que la soja esté arriba de 520, cuando lo vemos la película de todo el trimestre, como que lo vemos que quedó ahí, lo mismo con el cobre, y un poquito también, si me apuran, también con el petróleo, en el cual como que alcanzaron esos techos y después quedan zigzagueando. Obviamente el gran perjudicado acá es la cotización del oro, que no para de caer. Cuando lo vemos un poco más, analizando más la película, como diciendo, bueno, ¿cómo están los precios de las materias primas? Bueno, vemos los energéticos, cómo tuvieron esa fuerte recuperación explicada por la caída, digamos, tras el valle que tuvieron por la pandemia. Fíjense que en marzo solamente subieron un 0,9%, muy poquito para lo que sea, pero sí lo que marca esto es cierta estabilización que estarían teniendo los precios de las materias primas, cierta estabilización que estaría teniendo el precio del dólar, y acá vemos, por ejemplo, todo lo que son los commodities no energéticos, como también tuvieron, si bien siguen altos, si bien estamos en pleno shock de términos de intercambio, esto es en América Latina, todos los emergentes, vemos como, bueno, ya tuvimos 6 meses previos en los cuales los precios de las materias primas subían al 5% por mes. Bueno, ahora nos tenemos que conformar con que se queden estables. En febrero, en marzo dio un 0,8, bastante, digamos, lo bueno es que no ajustaron, pero lo que les quiero marcar es esta fatiga, esta normalización que está teniendo la economía global, en el cual muchas de las cosas que nos sorprendían hace 3 meses, ahora ya estamos en etapa de, bueno, todo lo que tenía que dar el dólar ya lo dio, todo lo que tenían que dar los commodities ya lo dieron. Entonces acá, por lo menos por estos 3 meses, es esta película que deberíamos empezar a ver, salvo que, como siempre, puede haber algún shock inesperado, pero más o menos hasta que Europa no repunte o no entre de lleno en un escenario de normalización económica, el dólar va a estar en estos niveles un poquito, no apreciándose como recién le marcaba, pero sí en una situación relativamente estable a, bueno, pongámosle estable, ¿no? Un poquito, no consolidando ese ritmo de apreciación que les marqué recién. Entonces, después, además de tener una economía que se va recuperando fuerte, bueno, tenemos acá los grandes planes de estímulos. Acá yo le pusimos acá el compañero Biden, porque las medidas que la verdad que el estímulo fiscal, lo que le gusta el estímulo fiscal a este gobierno es muy fuerte. Acá esto lo vimos en el House View pasado, este plan de casi 2 trillones de dólares, 1,9, que se aprobó allá en marzo, que fue la primera batalla ganada en el Congreso por los demócratas. Y acá, como tenemos cheques a la familia, asistencia a esos estados quebrados. Recuerden que yo les comenté que habían despedido un montón de empleados. Esperemos que no lo usen para eso, pero sí para asistirlo. Evidentemente, la pandemia en muchos estados fue muy trágica. Bueno, también tenemos más dólares en beneficios por empleo, asistencia a escuelas, crédito fiscal, asistencia a los sectores más castigados, y un poquito en lo que menos van a gastar es en las vacunas. Lo que tiene esto es que es un plan que es por un año. Obviamente esto acá es la contracara del déficit fiscal, pero no contento con eso, nuestro compañero acaban de aprobar, o por lo menos está en proyecto, este plan de infraestructura, que a diferencia de lo demás es menos fiscalmente expansivo, porque básicamente es menos fiscalmente expansivo, que quede claro, básicamente porque es mayor gasto, pero esto se financiaría más con un aumento en la presión tributaria, sobre todo a empresas. Y aparte es más de 8 años. Pero lo traigo a colación a esto
porque todos estos ítems que ustedes ven, después se los vamos a mandar para que lo miren en detalle. Esto acá vemos algunas oportunidades para algunas empresas, en la cual fíjense que el plan de infraestructura de Biden tiene mucha impronta para construcción de viviendas, construcción de escuelas, la promoción de autos eléctricos, promover el uso de la energía renovable, de mejorar la infraestructura de Internet, y mejorar aeropuertos, vías, puertos, todo lo que ustedes imaginan desde un plan de infraestructura, que un plan de infraestructura puede tener, pero con estos ítems nuevos de esta nueva economía de la energía renovable, Internet y un poco más de tecnología, ¿no? Entonces, acá vemos dónde podemos aprovechar este plan de estímulo, o dónde podríamos empezar a poner el foco y aprovechar ciertos puntos de entrada que nos permite. Bueno, acá tenemos el PBW, que esto es un ETF que invierte en energía renovable. Fíjense cómo el año pasado había sido nuestra gran estrella, y este viajecito que se pegó de 22 a 136, y desde principios de este año esta suba de tasas, cómo lo castigó, y fíjense cómo tuvo un derrotero importante en el primer trimestre, casi una caída de más del 30%. Lo mismo pasa con el ETF TAN, que es de energía solar, que también el año pasado tuvo un muy buen dinamismo y también acusó recibo de esta caída. Probablemente esto a nosotros lo vemos como un buen punto de entrada a estos ETF para aprovechar esta dinámica, que somos muy, muy optimistas con la evolución de estos sectores. Después también tenemos los ETF para autos eléctricos y para los materiales para la construcción, que también, digamos, son los vehículos en los cuales el que cree en estos planes es un buen punto, es una buena alternativa de inversión a la hora de querer agarrar toda esta economía que se viene. Después tenemos, bueno, acá le decía, para la construcción de viviendas y materiales para la construcción, y además de algunas otras empresas mineras. Claramente también un destacado que estamos viendo para Estados Unidos, además de todo esto de las empresas cíclicas y demás, bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción, que la verdad está teniendo no me sale el adjetivo, un excelente momento en cuanto a su dinamismo. Fíjense ahí el nivel récord que estamos teniendo de los permisos de la construcción, no solamente permisos, sino que también están gastando. Es decir, esto no es que solamente se saque el permiso para construir una vivienda, sino que también la están construyendo. Por eso ahí ustedes ven cómo quedó, parece extrañísimo que hayan tenido una crisis de hipotecas y de la construcción allá entre 2008 y 2011. Fíjense lo rápido que salieron, y ahora está creciendo sobre un nivel incluso muy alto. Lo mismo pasa con los precios de las viviendas. Obviamente este es el gran driver que tienen ellos para seguir construyendo. Fíjense lo lejos que quedó el pico de la subprime allá por fines de 2006, en un contexto en las cuales las tasas del crédito hipotecario, mucha bolilla no le han dado a la suba de tasa a 10 años, si bien subió, obviamente, es un factor a tener en cuenta, pero claramente este abaratamiento del costo financiero para las hipotecas es lo que permite que este sector siga teniendo una perspectiva muy, muy favorable. Entonces, con eso tenemos ahí nuestro panorama global, en el cual insistimos con esta locomotora americana, en el cual tenemos un fuerte dinamismo del empleo, muy buenas perspectivas para el consumo. Esto hace que todo lo que tenga que ver con las empresas proveedoras de bienes de bienes durables y no durables van a ser las grandes ganadoras de estos meses, los mismos que las proveedoras de servicios, porque la normalización va a hacer que salgan de esa sombra que tuvieron por la pandemia, al tiempo que con los planes de estímulo fiscal que se aprobaron y que se están por aprobar, el sector también de energías renovables, energías limpias, todo lo que tiene que ver con algunas empresas tecnológicas, y también todo lo que tiene que ver con la construcción, sean los grandes
tengan muy buenas perspectivas para lo que viene, en un contexto como que para el resto del mundo va a ser un dólar que ya no les va a jugar tan a favor como lo que venía haciendo. Lo mejor que puede pasar es que el dólar se estabilice y vuelva a tener una tendencia a abaratarse muy, muy bajita por el momento. Y con los commodities que, salvo algunos casos puntuales, es decir, bueno, la soja a nosotros obviamente nos saca de foco porque sigue subiendo, pero en términos generales los commodities es como que ya dieron todo, o por lo menos habrían dado todo, y estarían también estando en un proceso de normalización, es decir, no vemos grandes sorpresas por ese lado. Entonces, cuando vemos cómo esto nos impacta en los mercados, bueno, acá tenemos esta buena dinámica que tuvimos en marzo, pero la película del mercado, ojo, que tampoco está haciendo, digamos, si bien el S&P marca nuevos récords, bueno, ya pasó los 4.000, digamos, pero bueno, son nuevos récords, pero bastante, mucho más, no todos brillan de la misma manera, si bien tenemos una baja en la volatilidad y nuevos récords, lo cierto es que hay un nuevo mapa de ganadores y perdedores. Acá ustedes tienen lo que pasó en marzo. Fíjense cómo las empresas value ganaron un 5% cuando el S&P ganó 3,5% y las tecnológicas subieron apenas un 1%, ¿no? Y las growth un poquito más rezagadas, pero esta tendencia cuando lo vemos en el acumulado del año se profundiza, casi un 12% subieron las value, cuando las growth subieron apenas, no llegan al 2%. Ese es el nuevo mapa de ganadores y perdedores, en el cual algo que les veníamos alertando, o por lo menos veníamos recomendando posicionarse en los sectores más cíclicos que tomen este rebote de la economía global y les permitan, y que al mismo tiempo habían sido los grandes castigados el año pasado, y después esos sectores como tecnológicas que el año pasado volaron, digamos, y sus métricas son en algún caso burbujeantes, como dice nuestro compañero Camilo, digamos, ahí dan esa sensación de que aprovechan este contexto como para aflojar. Y después los otros grandes castigados son todo lo que tiene que ver con renta fija. Obviamente los de más largo plazo se pegaron un viajecito interesante. Fíjense lo que cayeron en lo que va del año los bonos a 20 años, casi un 14% abajo. Y después cuando lo vemos en los commodities, bueno, fíjense cómo el petróleo y el cobre, digamos, en lo que va del año tuvieron fuertes subas, pero en marzo es como que esto que les mostraba, de esta fatiga en este crecimiento, ¿no? Pero para ir con más detalles, a ver, como recién les decía, tenemos un nuevo mapa de ganadores y perdedores, y al mismo tiempo en marzo se está viendo una consolidación de eso. Fíjense acá, vamos a ver primero qué pasó en el mes, ¿no? Fíjense las energéticas como subieron un poquito, casi un 2%, pero dado que en enero y febrero habían volado, en lo que hacen que en lo que va del año suban casi un 30%. Las empresas del sector de comunicación, fíjense, también subieron poquito, un 2,4% en lo que va en marzo, y en el acumulado del año suben un 9%. Fíjense las tecnológicas, prácticamente la suba que tuvieron en marzo muy, muy modesta para lo que supieron tener el año pasado, y en lo que va del año prácticamente no suben, apenas un 2%. Salteo ahí las de salud, que hicieron más o menos el mismo dibujo, pero acá veamos a lo nuevo, acá vamos a los sectores, a los grandes ganadores. Fíjense, los bancos subieron un 5,4% en marzo y acumulan en el año un 16%. Las empresas del consumo, tanto por consumo durable como no durable, fíjense, 4,3% las otros 5% en lo que va del año. Las industriales, digamos, estas empresas más clásicas, subieron 8,7% en marzo. La verdad, fíjense que todo lo que ganaron en el año prácticamente lo hicieron en un solo mes. Lo mismo que las de materials, 7% en marzo y 9% en lo que va del año. Y después las de utilities también, una fuerte suba que le permitió recuperar todo lo mal que anduvieron en los 2 meses previos, en los cuales, fíjense, subieron casi un 10% en lo que va del
en marzo y en lo que va del año un 2%. Entonces, esto obviamente al tener este nuevo mapa de ganadores y perdedores, en el cual se favorecen mucho los sectores cíclicos y sufre también la renta fija, esto en nuestras carteras Growth e Income también se refleja, y esto lo vemos básicamente porque de gran parte de estas carteras en las cuales probablemente empecemos a rebalancear hacia sectores más cíclicos y menos ponderación en renta fija, aunque al que le gusta renta fija y quiere que su cartera no se mueva en ese porcentaje de entre 40 y 50%, recomendamos que estén en los tramos más cortos, porque básicamente los tramos largos son los que peores perspectivas le vemos. El oro sigue siendo una alternativa un poco en desuso, simplemente un seguro ante la volatilidad. Fíjense todo lo mal que están dando desde ya prácticamente hace 8 meses. Por suerte nosotros ahí habíamos movido un poco el avispero y habíamos reducido la participación del oro en nuestras carteras. Siempre es bueno tenerlo porque recuerden que siempre la diversificación es la clave para manejar las carteras, pero sí, en cuanto a las ponderaciones, reducir un poco esa exposición en renta fija y aumentar dentro de renta variable, insisto, todo de lo que tiene que ver en los sectores cíclicos. Y en esos sectores cíclicos, si bien nosotros, fíjense que nuestras carteras se vieron un poco golpeadas por esto de energía limpia, ¿no? Que fíjense que en marzo cayeron un 8,5, es lo que le mostramos un poco más arriba con la dinámica del PBW, que nos está jugando ahí, y la de energía solar, ese ajuste que tuvieron en lo que va del año, con este plan de estímulo y esta nueva versión, que es este nuevo empuje que se viene hacia las energías limpias. Creemos esto no se toca, el equipo que gana no se toca, digamos, sobre todo habiéndonos dado tantos beneficios el año pasado. Creemos que es un buen punto de entrada, por lo menos para no reducir nuestra exposición a estos sectores que en el futuro creemos que son bastante promisorios. Obviamente también nos llevó mucho el sector energético, si bien en marzo nos dio poco, en lo que va del año nos trajo muchos beneficios y fue lo que explicó que nuestras carteras básicamente mejoren. Esa mejora la explicó básicamente la suba del precio del petróleo y las empresas que tomaron esa suba, ¿no? Bueno, acá si lo quieren ver, no quiero marearlos con esto, pero esto es básicamente lo que pasó en el último mes, para si el que lo quería ver, y esto es lo que va del año, para que quede un poquito más claro. Y acá vemos cómo fue el golpe un poco asimétrico que tuvieron la cartera de renta fija, en las cuales obviamente los tramos largos fueron los grandes castigados, y los de tramos cortos tuvieron un poquito, se la aguantaron un poquito mejor, digamos, si bien no escapan al ajuste, ¿no? Porque, digamos, que suban las tasas de interés a 10 años, obviamente a todos les pega, pero lo cierto es que en el corto plazo, para los de corto plazo, sobre todo para empresas de mercados emergentes, puede ser un buen punto de entrada, como que ya hicieron el ajuste que tenían que hacer, ya lo habrían hecho, y eso hace que dentro de esta cartera, nuevamente, al que le guste la renta fija, sigue siendo ponderar más los plazos más cortos y si quieren de tomar un poquito más de riesgo ahí y apostarle un poquito también a mercados y empresas emergentes. Para ir un poco cerrando, lo que queremos ver es cómo está nuestra cartera de CDRs, que la verdad que estamos muy conformes con la evolución que estamos teniendo con todas ellas. Fíjense, en marzo todas nuestras carteras tuvieron un rendimiento positivo y salvo la cartera de Quality, todas estuvieron muy por encima de nuestro benchmark, ¿no? Fíjense, obviamente la que más se destacó, fíjense Brasil, con todos los problemas que tuvo Brasil, tuvo una mejora del 9% y le sacó 4 puntos a nuestro benchmark, y también este comportamiento también se ve en lo que va en el primer trimestre. Fíjense el S&P, estoy en el gráfico de la derecha, en el cual
tuvimos un alza del 10% en lo que va del año, 4 puntos por encima del S&P, que es nuestra referencia para esta cartera. Lo mismo pasó con el CDR de las cíclicas. Fíjense, nuestra cartera rindió un 15%, casi el doble, más del doble de lo que dio nuestro índice de referencia. Claramente la gran destacada, nuestra gran estrella, y como era de esperar, era el sector financiero. Obviamente el sector financiero de los cíclicos es el que mejor agarra, porque digamos, agarra la mejora del nivel de actividad, con más dinamismo de su actividad, al tiempo que con la suba de las tasas también lo aprovecha, básicamente mejora su margen financiero, y esto le permite, fíjense, 25 puntos casi rindió en el primer trimestre. Ahí no es casi en línea con lo que rindió nuestro benchmark. Y después, fíjense acá un poco la que peor nos fue es con la cartera, los CDRs Brasil, que cayó un 10%, en línea con lo que cayó lo que cayó Brasil, y el oro también tuvo una caída del 11%, prácticamente en línea con lo que cayó nuestro benchmark. Es decir, que cuando ganamos, le sacamos mucha ventaja, y cuando perdemos, perdemos por poquito. Eso es lo que marca nuestra buena diversificación que tenemos en cada una de esas carteras. Acá, por si lo quieren ver más detallado, y simplemente para enfatizar este punto de cómo las compañías cíclicas es lo que nos están dando un gran dinamismo, lo que nos están dando mucho rendimiento a nuestras carteras. Ahí lo tienen, fíjense la cartera de CDRs, que ahí le decía, fíjense los últimos 6 meses, tomemos la columna, la violeta, ¿no? Subió un 33%, rindió esa cartera para nosotros, en el cual estuvo el índice de referencia, el S&P subió un 19%. Fíjense lo bien que estuvimos ahí, y básicamente esto me lo explicó el muy buen dinamismo o buena performance que tuvieron el componente cíclico de estas carteras. Cuando vemos otra gran estrella de nuestras carteras, es la cartera, las cíclicas, obviamente, digamos, subió casi un 40%, casi 20 puntos, casi el doble de lo que subió el S&P. Y acá básicamente tenemos dos grandes factores que nos explicaron esta suba, que fue, bueno, la suba de bancos del 57%, y las relacionadas con los commodities, que subieron casi un 37%. Cuando lo vemos acá, esta cartera financial que dijimos que era nuestra gran estrella, bueno, acá vemos cómo todos los bancos, el Citi, bueno, no los voy a marear, pero estuvo prácticamente en línea acá con lo que da nuestro índice de referencia, pero la ventaja es que los bancos son las que mayores alegrías nos trajeron en lo que va en los últimos 6 meses. Y en contraposición a eso tenemos como las compañías tecnológicas y las quality son las que menos nos dieron. Esto es básicamente por cómo se compone esta cartera, en el cual, fíjense, la cartera el Nasdaq subió un 14%, un poquito por debajo a lo que dio el Nasdaq, el QQQ, nuestro índice de referencia, pero ahí lo que nos mató, si quieren, es estas compañías lo que se llaman estables, que prácticamente en los últimos 6 meses no subieron, y eso nos privó de tomar de lleno la mejora que tuvieron estas empresas cíclicas, y las de crecimiento, que subieron un 14%. Una historia similar hace las carteras de CDRs de Quality, y después finalmente acá tenemos simplemente Brasil, en el cual, bueno, digamos, quitando este ruido que tuvimos en los primeros 3 meses, en los cuales la cartera cayó. Fíjense, acá voy por la columna gris, en el cual, fíjense cómo todas las empresas de nuestro panel cayeron. Ahí se destaca obviamente la caída que tuvo Petrobras, y obviamente también los bancos, por la depreciación del real, y también lo que los complicó. Pero fíjense, acá tenemos nuestra gran estrella. Nosotros publicamos un análisis de Vale en nuestro blog de perspectivas, así que los invito a quien lo quiera leer, ahí tienen más detalle, pero gracias a Vale, en lo que va en los últimos 6 meses, nuestra cartera de Brasil subió un 38%,
casi 20 puntos más de lo que subió el EWZ o la Bolsa de Brasil. Acá gran parte de esto, bueno, y también le vamos a dar un poco también a los bancos y a todas las empresas que componen nuestra cartera, pero lo cierto es que Vales es la gran ganadora o la gran estrella de nuestra cartera, y es lo que nos permitió que Brasil, a pesar de toda la volatilidad y todas las preocupaciones que nos genera por su inestabilidad política y sanitaria, siga siendo una buena alternativa de inversión, y sobre todo, si uno quiere ser más específico, apostarle a las mineras brasileñas, que son las que mejor dinamismo están. Y cerrando con el oro, fíjense acá algo interesante, ¿no? Como porque acá tenemos que el oro, la mejora que tuvo nuestra cartera, se dio a pesar de que el oro cayó en su cotización. Esto es algo que es una anomalía, pero acá lo que está pasando en este contexto de las mineras que producen oro tienen que hacer ese catch-up a los precios del oro. Digamos, las mineras, con la crisis de los últimos años, habían caído mucho más del precio del oro, y ahora lo que están haciendo ese ajuste hacia, digamos, a ese ratio, convergiendo ese ratio de normalidad, y eso es lo que permitió que nuestra cartera de CDRs oro mejore a pesar de que la cotización del oro caiga, ¿no? Entonces, nuestro índice de referencia ahí, que es el GDX, subió un 4,3% y nosotros mejoramos un 8,8%. Pero cuando lo vemos a los 6 meses, ahí mucha más historia no podemos contar, básicamente porque la mitad de esta cartera se compone de Barrick, y Barrick, la verdad, en los últimos 6 meses sí acusó recibo de esta caída del precio del oro, y tuvo una caída en su cotización de casi el 30%. Así que esas son la presentación seguramente publiquemos en nuestro blog, algo que le insisto y los invito a visitar continuamente, porque ahí es donde ponemos toda la carne al asador en cuanto a los análisis que hacemos. Y ahí van a tener más detalles. Si alguien quiere tener algún detalle más de esta cartera, obviamente los atenderemos con mucho gusto. Entonces, cerrando nuestras conclusiones, seguir más o menos nuestra historia que veníamos contando, ¿no? Un optimismo sobre la economía global, con Estados Unidos siendo la locomotora de todos, y esperando que este proceso de vacunación se vaya derramando hacia el resto del mundo y permita que no solo Estados Unidos y China sean las economías que más crezcan, sino que tengamos un segundo semestre con Europa y América Latina, ojalá, Dios quiera, con una recuperación un poco más acelerada de lo que lo está haciendo ahora. Esto no va a quitar que las tasas de interés las sigamos viendo en alza, digamos, están con esa historia de subiendo a ese margen. Nuestro margen ahora pasa a ser el 2%, por eso seguimos recomendando los bonos al que le gusta la renta fija, los bonos cortos, al tiempo que insistir con las compañías cíclicas, que es lo que tiene mucha tela para cortar todavía. Perdón. Los mercados emergentes siguen siendo una buena alternativa, más allá de esta volatilidad que tienen en el corto plazo, la recuperación que deberían tener en lo que sigue con más vacunas, menos contagios y cierto estímulo que llega a través de la demanda externa. Recuerden también que los países emergentes están viviendo un shock de términos de intercambio, y eso obviamente tiene que ser colchón de su PBI, y es lo que le va a dar un poquito más de músculo a esa recuperación. Y como siempre, ¿no? Este escenario nunca está exento de riesgo, siempre podemos tener sorpresas negativas, como que la tasa de interés se dispare hacia arriba del 2% en un contexto de que la inflación venga más rápida de lo esperado. A mí lo que me preocupa es esa pelota de ahorro que tiene el consumidor americano, a ver cómo se le va a empezar a gastar, y cómo eso no genera un sobrecalentamiento de los precios y que pueda impulsar aún más las tasas de interés, y ahí obviamente eso nos obligaría a reordenarnos un poco.
también tenemos, bueno, la pandemia sigue, digamos, hay nuevas cepas, hay vacunas, pero bueno, estamos en el medio de la ola y quizás, bueno, somos optimistas, pero tampoco el riesgo es cero, ¿no? Así que, bueno, estimados, esto fue el House View Global de Cohen, hoy sin la parte argentina, en el cual los vamos a invitar para el próximo viernes. Así que es muy... cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier pregunta que me quieran hacer, me lo mandan por mail y con gusto se las estaremos respondiendo. Así que muchísimas gracias, será hasta el próximo mes.